Muy buen día a todos los que están viendo la transmisión de la Feria Virtual de Libro y Cultura 2021 del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy estamos muy contentos de tener en este espacio a un integrante y fundador de una de las bandas más importantes del rock mexicano, Café Tacuba. Tenemos el honor de tener como invitado el día de hoy al guitarrista, que además de ser músico es compositor, productor, discográfico y escritor. Joselo Rangel, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí compartiendo este espacio con nosotros y con toda la gente que está viendo la Feria Virtual del Libro y Cultura. Pues un saludo a todos los que están allá, ahorita en esta época de muchas cosas virtuales. Pues bueno, estoy contento de poder compartir contigo y con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Muchísimas gracias. Pues en esta plática queremos saber, sí de la banda, sí de Café Tacuba, pero nos interesa mucho también saber un poco más de ti. Ajá. ¿Quién eres? ¿Quién es Joselo Rangel? Mira, pues yo primero no me llamo Joselo, ¿no? Me llamo José Alfredo, nací en Minatitlán, Veracruz, en 1967. Nací allá en Minatitlán, Veracruz, porque mi papá trabajaba en Petróleos Mexicanos. Él era ingeniero químico y lo mandaron para allá. En el momento en que se casó con mi mamá, él se llamaba, porque ya murieron mis dos padres, se llamaba José Rangel y mi mamá Aida Arroyo, ¿no? Entonces allá nacimos yo y mis hermanos y yo. Tengo dos hermanas mayores, Aida, Silvia, luego sigo yo y el más chiquito es Quique, ¿no? Nos llevamos 2 años cada quien. Entonces yo vivía allá en Minatitlán, Veracruz, pues sí, yo lo llamo como una selva, ¿no? Bueno, vivíamos en estas colonias que había para los ingenieros de petróleos, ¿no? Unas colonias que estaban cercadas y ahí vivían casi todos los que trabajaban en la refinería o todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 7 años, más o menos, a mi papá lo cambiaron o sea, pasó de estar trabajando en la refinería a que lo mandaran a las oficinas, ¿no? De Pemex. Y esas oficinas pues están acá en la Ciudad de México. Tuvo un problema en el oído, se quedó sordo, yo creo que por el ruido de la refinería. Y entonces pues nos cambiaron lo cambiaron y entonces todos nos vinimos a vivir para acá, ¿no? Nos fuimos a la zona norte, muy cerca de Ciudad Satélite. No vivíamos en Ciudad Satélite, sino en otra colonia, ¿no? Y para mí eso fue un shock muy fuerte. O sea, fue así de pasar de una selva real a pasar a la selva de concreto, ¿no? Uh-huh. Y lo peor que me pasó es que uno de mis amigos me empezó a meter miedo, ¿no? Pues yo tenía 7 años, ¿no? Entonces me decía, no te vayas, como si yo pudiera decidir quedarme, ¿no? Me dice, no te vayas, porque allá en Ciudad de México hay pandillas y te van a meter una pandilla, te van a hacer una iniciación te cortan con una navaja. O sea, me empezó a decir un montón de cosas y yo estaba aterrado, ¿no? Entonces llegué a la Ciudad de México, bueno, no a la Ciudad de México, sino a la periferia, al Estado de México. Y de ser un niño que salía mucho, pues estaba todo el tiempo afuera de mi casa, acá pues yo me encerré. O sea, fue así como tenía miedo de salir. Y pues en esa época, que fue como en el 76, ¿no? 1976, yo tenía como, no sé, 8 años y tal, pues sí se podía jugar en la calle. Ya ahora ya ha cambiado la ciudad y como que ya no hay tanto eso, ¿no? Pero sí había muchos niños en la calle, me invitaban a salir y a mí me daba miedo. Entonces me refugié mucho así viendo televisión, leyendo muchos libros, muchos cómics. Me volví como un niño nerd, ¿no? De ser así como un niño más
jugando y haciendo cosas, como que me puse más, no sé, más serio, engordé, introvertido, ¿no? Y entonces, pero eso me hizo descubrir los libros, sobre todo, ¿no? O sea, me encantaba me encanta todavía la ciencia ficción, ¿no? Había libros en mi casa, mi papá siempre leyó mucho, mi mamá también. Mi papá leía cosas de ciencia ficción y cosas así como cosas paranormales y todo esto. Y también como una búsqueda espiritual, ¿no? O sea, leía muchos libros así. Y entonces yo, pues en 1977 salió la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que ahora todo el mundo dice Star Wars, pero yo era como de la Guerra de las Galaxias. Y, y a mí lo que me prendió mucho eso, y lo que me puse, en vez de jugar con muñequitos de Star Wars, porque mis papás no tenían dinero para comprarme juguetes de Star Wars, lo que hice fue empezar a leer, ¿no? Y, o sea, mi primer amor en la vida fue la lectura, ¿no? Muchos libros de, te digo, ciencia ficción, fantasía, y eso me hizo como, pues sí, como atravesar o pasar esa etapa en donde yo era como muy introvertido. Poco a poco fui saliendo, ¿no? Y ya empezaba a salir a jugar básquetbol con con un amigo, y a volverme como más hacia afuera, ¿no? Y la música llegó un poquito después, ¿no? O sea, me empecé a interesar por grupos, vino por medio de la lectura, empecé a comprar revistas de rock, ¿no? La revista Sonido, que ya no existe, la Conecte, que tampoco ya no existe, empecé todo, sí, como que todo en mi vida siempre ha sido a través de los libros, ¿no? O sea, como que es la forma en que yo he aprendido muchas cosas, ¿no? De todo, así, de todo. O sea, no hay libro que yo diga, no, no lo voy a leer. Leo así desde bestsellers, libros de superación personal, libros que nadie leería, yo los leo. Y libros, sí, también literatura más, literatura clásica y todo eso, ¿no? Pero un día llegó el rock, ¿no? Llegó el rock por medio de estas revistas, y entonces la obsesión que tenía por los libros se pasó hacia la música, ¿no? Wow, tanto así. Sí, o sea, siempre he sido muy obsesivo, ¿no? Y a veces me obsesiono con cosas no muy buenas, ¿no? Entonces he tenido problemas ahí con sustancias, pero siempre mi mamá me decía, bueno, si te vas a obsesionar, obsesiónate por algo bueno, ¿no? O sea, y pues bueno, los libros y la música, pues me han ayudado y me han hecho ser como, pues la persona que soy, ¿no? Esta parte introvertida que yo tenía, como que la pude superar aprendiendo a tocar guitarra, y yo lo que quería al aprender a tocar guitarra era componer canciones. O sea, también, ¿no? Las letras de la mano, siempre, en vez de yo ser así como querer ser un guitarrista muy virtuoso o tocar muy rápido o tal, yo lo que quería y lo que quiero es componer canciones que conecten. Y estas canciones, las que he compuesto, me han ayudado pues a sacar pues muchos sentimientos, ¿no? Que de otra manera no salen, ¿no? Frustraciones, tristeza, o también alegría, ¿no? Canciones de amor o de desamor. A mí la música me ha servido muchísimo para eso, para sanar, ¿no? Y creo que esa es una de las virtudes de la música, ¿no? Claro. Que yo creo que ahora con la pandemia pues nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? O sea, la música nos ha salvado. Si no hubiéramos tenido la música para acompañarnos, quién sabe qué hubiéramos hecho. Sí. Bueno, hay gente que de repente no se da cuenta de lo importante que es la música, ¿no? Pero pues con la música lloramos, ¿no? Cantamos una canción de José Alfredo Jiménez y claro, todos nos ponemos a llorar, o celebramos el cumpleaños de alguien cantándole las mañanitas, o nos acordamos con una canción, nos acordamos de
de una exnovia o de algo, ¿no? Un amigo, Sí, es importante. cualquier tipo Cualquier de cosa. emoción. Y también, y mucha gente llega conmigo y me dice, oye, es que tu música me ha ayudado a salir de una depresión. Y yo así de, wow, ¿no? Wow. O hace poco fui a un festival de literatura y alguien en el público dijo, no, pues gracias a esta canción de Café Tacuba, Trópico de Cáncer, ¿no? Que escribió Rubén, el cantante de Café Tacuba, dice, gracias a eso hemos empezado a hacer una cosa en términos ecologistas y tenemos una compañía que ayuda a hacer ciertas cosas, y dice, y todo eso gracias a la canción, ¿no? de Café Tacuba. Y dices, ay, o sea, qué maravilla, ¿no? Claro. O sea, la música es Inspiración. sí, bien importante, ¿no? O sea, para vivir, ¿no? Sí, Y totalmente. entonces, pues yo estoy agradecido de poder tener pues estas dos actividades, porque después de estar en el grupo y de estar mucho tiempo tocando, sentí que me faltaba también otra parte, ¿no? Como que yo seguí leyendo, sí, leyendo mucho, pero había como algo que yo necesitaba todavía hacer, que era ponerme a escribir, sí, pues a trabajar en sentarme y escribir las ideas que yo tenía. Y es por eso que pues desde hace ya varios años pues tengo estos libros ya publicados y tengo otras ideas para sacar otros libros, y digamos que eso soy en este momento, ¿no? Joselo es eso, ¿no? Y bueno, y Joselo me lo pusieron alguien que trabajaba, pues no era una señora, yo creo que era una chava que trabajaba ahí en nuestra casa ayudándonos, ¿no? Ayudándola a mi mamá, cuidándonos. No era exactamente una nana, sino alguien que ayudaba, y ella me empezó a decir Joselito, ¿no? Joselito para acá, Joselito para allá. Que yo sé que a los José Luis son los que les dicen Joselos, ¿no? Pero pues ella empezó a decir así, aunque yo me llamo José Alfredo, y se me quedó y a mí me encanta, o sea, me gusta que tiene la sonoridad, y sí, a veces sí me siento José Alfredo, porque también me gusta el nombre, ¿no? Por José Alfredo Jiménez, más que nada, pero el Joselo me encanta, y entonces por eso firmo mis libros como Joselo Rangel, y la gente pues me conoce como Joselo Tacubo, ¿no? Así me dice, Sí. Joselo, y dale. Ya conocido por todos, desde niño entonces. Desde niño, sí, desde niño, sí. A nosotros nos interesa mucho que nos compartas de tus libros, tus creaciones. Platícanos cómo fue que surgió el empezar a escribir y cuál fue tu primer libro. Sí, pues mira, sí, como te contaba hace rato, pues fue mi primer pasión, ¿no? Así la ciencia ficción, sobre todo, ¿no? Y entonces empecé como a leer a los 10 años, más o menos. Cualquier libro que tenía una portada de que había una nave espacial o un marciano o cualquier cosa, pues lo compraba y lo leía, ¿no? A veces como que leía muchas cosas como más, que no eran tanto para mi edad, ¿no? Como que en esa época no había tanta la diferencia entre, así no había literatura juvenil o literatura infantil, ¿no? No había como tanta clasificación, ¿no? Sino que pues yo leía lo que me caía en las manos o me interesaba, ¿no? Aunque muchas veces pues no entendía del todo hasta el argumento o palabras, pero pues con un diccionario iba como entendiendo y tal, ¿no? Entonces, en ese entonces me encantaba, empecé a aprender mucho de la ciencia ficción, y soñaba con ser un escritor de ciencia ficción, ¿no? Ir a estas convenciones que hay en Estados Unidos sobre todo y en todo el mundo,
los premios Hugo, los premios Nebula, los premios Locus. O sea, empecé a aprender de todo, ¿no? Y a leerme, pues sí, toda la ciencia ficción que había, sobre todo la norteamericana, ¿no? Y, y sí, era un sueño muy grande el ser escritor, pero lo que hacía en vez de ponerme a escribir tal cual, era más bien como pensar tenía muchas ideas, ¿no? Y entonces escribía más bien, bueno, me gustaría escribir un libro sobre esto, esto y esto, pero no lo escribía, ¿no? Pues estaba yo muy chico y no tenía acceso como a talleres literarios o todo eso, como de escritura o tal, no había nada, ¿no? Entonces, pues yo seguía leyendo y seguía con este sueño, ¿no? Luego vino el rock y eso pues fue como más fácil encaminarme y desarrollarme en eso hasta llegar a un cierto punto así de que Café Tacuba ya sacaba varios discos, salíamos de gira, sacamos el primero, el homónimo Café Tacuba, luego el Rey, luego el Avalancha, y se dio un fenómeno muy raro, como que la gente me veía leer, ¿no? Porque yo siempre traigo mi libro y voy leyendo en todos lados, y entonces me empezaron a invitar me decían, pues si lees, pues seguro que escribes también, ¿no? Y tienes tus lentes y pareces muy intelectual y entonces seguro que tú escribes, ¿no? Entonces me empezaron a invitar de revistas de música, tal, a hacer reseñas de discos o reseñas de libros o un reportaje sobre Bowie o ese tipo de cosas, ¿no? Como que me empezaron a buscar y yo empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir este tipo hacer como una especie de periodista de rock, ¿no? Pero a mí siempre lo que me gustó fue la ficción, o sea, siempre lo que me ha gustado más es la ficción, ¿no? Inventarme cosas, o sea, es así mi fascinación, ¿no? Y entonces empecé también a ir a talleres de cuento, ¿no? De creación literaria, porque ya empecé a conocer más cosas y ya sabía dónde podía moverme y tal. Pero también era como muy esporádico, no era como algo tan fijo, ¿no? Por lo mismo de la banda, que ya estaban... Exacto, la banda estaba así como tocando muchísimo, ¿no? Y yo como que todavía como que no me atrevía a dar un salto más pues sí, darle el salto ya de hacer algo para publicar, ¿no? Pero llegó una invitación en el periódico Excelsior, ¿no? Y me dijeron, oye, te queremos ofrecer una columna semanal en el Excelsior. Y entonces yo dije, bueno, me imagino que quieren algo sobre música, ¿no? Y me dijeron, no, tú puedes escribir de lo que quieras, ¿no? Entonces dije, bueno, pues solo así, o sea, porque de música era como, tampoco soy así como muy estar investigando de nuevos grupos o de nueva música. Yo voy agarrando lo que se me antoja, a veces hasta cosas muy viejas o discos que no he escuchado de bandas que me gustan, me clavo mucho en eso. Pero bueno, me ofrecieron este trabajo, o sea, con un deadline, ¿no? Tenía que entregar a las 2 de la tarde el jueves una columna de 3 cuartillas, ¿no? Entonces sí veía yo que era una cosa, pues ya un compromiso, ¿no? Y entonces dije, va, o sea, y así yo andaba de gira en un lugar, escribiendo en camerinos, escribiendo en el avión, o en el hotel, ¿no? O luego buscando internet, porque luego no había, era hace mucho tiempo y no había internet en todos lados, y mandando mi columna los jueves, y sí, yo cumplí con mi trabajo, ¿no?
Y estuve en esa columna, como escribiendo esa columna 10 años, un poco más de 10 años, ¿no? Y cuando en un momento dado un amigo, Álvaro Avitia, me dijo, oye, de la Universidad de Guadalajara, de la UDG, quieren sacar una colección de libros escritos por músicos, ¿no? Entonces yo le digo, uy, pues me encantaría, pero pues yo no tengo nada escrito ahorita, ¿no? Y me dice, ¿cómo no? Pues tienes tu columna, ¿no? Escribes cada viernes. Dice, pues yo creo que puedes hacer una recopilación de esas columnas y de esa manera pues podemos sacar un libro, ¿no? Entonces, para ese entonces llevaba yo como 5 años escribiendo la columna y cuando vi que sí, pues llevaba como 300 o 400 páginas, dije, wow, es un libro, ¿no? Entonces escogí las mejores o las menos peores, así, de las columnas, y y saqué un libro en 2011 con la Universidad de Guadalajara, ¿no? La UDG, y le puse como la columna, Crónicas Marcianas, y salió, y fui a la Feria del Libro de Guadalajara, la FIL, y lo presenté, ¿no? Y ese fue como, digamos, mi primer libro, ¿no? Que no está aquí, por cierto, ¿no? Es un libro que ya pues en 10 años ya no, fue en 2011, ¿no? Y de todos modos, pues yo seguí escribiendo la columna, ¿no? Pero llegó un momento en donde dije, no, creo que tengo también o sea, lo que yo quiero es inventar historias, ¿no? Porque la columna pues eran más crónicas o reseñas o hablaba de mi vida personal o de mis viajes o de un libro que leí o una película que vi, de todos los temas, sí, de cómic, escribí un montón, o del clima, de lo que fuera. O sea, me daban chance de escribir de lo que fuera, nunca tuve nada de censura ni nada, podía describir todo lo tal, ¿no? Entonces, y siempre pues pensando en que fuera algo actual y que estuviera pasando, ¿no? Y a veces lo conectaba con alguna cosa de arte, ¿no? De cultura, tal, ¿no? Y entonces yo dije, no, lo que quiero es inventar historias y tengo muchas ideas de cuentos, entonces para eso me inventé un blog, ¿no? Un blog que le puse textos mutantes y entonces cada semana publiqué un cuento en ese blog durante un año. Así escribí 52 cuentos, a veces unos cuentos que eran un párrafo, así minificciones, pero luego escribía cuentos más largos, ¿no? De 3 o 4 cuartillas o hasta de 30 cuartillas, ¿no? Eso fue en 2014. Ahora lo veo y yo digo, estaba loco, ¿no? O sea, escribir un cuento semanal, si es así, pues estar pegado ahí a la computadora o escribiendo a mano, tal, ¿no? Pero sí, te digo, como tengo mucha obsesión, así me obsesiono, lo logré, escribí 52 cuentos ese año, ¿no? Y, wow. Se acercó conmigo por medio de Bernardo Fernández Beff, el escritor, ¿no? Y que es también dibuja y tiene novelas gráficas y tal. Me dijo, oye, pues están buscando de la editorial Almadía, ¿no? Y quieren publicar los cuentos que estás publicando en tu blog, ¿no? Escoger los mejores y pues de esa manera, pues entonces tuve una junta con ellos en una feria de libro, fuimos a un restaurante, hablamos sobre esto y ahí concretamos que íbamos a sacar un libro y es ese, ¿no? El One Hit Wonder, ¿no? Ese mero. Y son 20 cuentos y digamos que como que la mitad tienen mucho que ver con la música, ¿no? Con rock, con músicos, bandas, hay una groupie, ¿no? Una historia de una groupie que me encanta porque luego fui a hacer firmas de libros o tal, y había chavas que me decían, no, fírmame aquí porque yo soy ella, yo soy una groupie, y así, ¿no? Muy buena onda, me encantaba.
Y ese fue como el primer libro de ficción, ¿no? Y lo siento como que ahí empezó mi, si lo puedo llamar, carrera de escritor, ¿no? Porque Claro. a partir de ahí me empezaron a invitar a muchas ferias del libro, empecé a conocer a otros escritores, eh, no tanto gente de mi edad, sino como de una generación un poco son más jóvenes, ¿no?, que yo. Pero hice muy buena amistad con varios escritores que me gustan mucho, ¿no? Y entonces eso también me animó a seguir escribiendo, ¿no? Y seguía yo con mi blog, ¿no? Y en el blog empecé a escribir cuentos sobre una banda que le puse Los Desesperados, ¿no? Un trío, así, una banda básica, batería, bajo y guitarra, y el guitarrista canta, ¿no? Un power trío. Y escribí un cuento de cada integrante, ¿no? Y de esa manera iba cronológicamente avanzando la historia. Según yo estaba escribiendo cuentos, pero luego me di cuenta de que en realidad estaba escribiendo una novela, ¿no? O sea, que los cuentos se convirtieron en capítulos y de esa manera ya armé la novela, y esa es Los Desesperados, ¿no? Y entonces, ese mero. ¡Qué padre! Una novela de rock, amor y ovnis. Eso se lo pusieron los de la editorial y Muy bien. que lo hace bien, pues nada, sí, y la gente no, les encantaba. Y había bandas que me decían, no, pues es que escribiste de mi banda, ¿no? O sea, somos esa banda que estás diciendo. Pero bueno, claro, es que muchas bandas, yo creo que todas las bandas nos parecemos, ¿no? O sea, hay todo un, no sé, a mí me impresiona cómo un bajista mexicano se puede parecer a un bajista japonés, ¿no? O sea, tienen esta personalidad también, así como los serios que están atrás y que nadie los pela. O sí, que, es cierto, es como, sí es cierto. Y es como, ¿por qué? O los guitarristas a veces somos como los más alcohólicos del grupo, ¿no? Y dicen. Dicen, ¿no? Pero pues yo sí lo fui, ya no bebo, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas que nos conectan por el instrumento, ¿no? Entonces, yo hasta he pensado, claro, somos como arquetipos, ¿no? Hay arquetipo del vocalista, ¿no? Y a lo mejor son clichés, pero bueno, los clichés nacen por algo, ¿no? Claro. Vienen de algo que se repite mucho y de repente dices, claro, yo más que pensar en clichés pienso en arquetipos, ¿no? Entonces, digamos que es una novela que maneja esos arquetipos, y por eso las bandas a veces se identifican con estos personajes. Si el lector se conecta, es porque también es universal. Exacto, sí, totalmente. Y entonces, bueno, y como te digo, me gusta mucho la ciencia ficción, entonces hay una parte que está muy de ciencia ficción, ¿no? La novela está ahí, va pasando todo esto con la banda, pero hay un meteorito que va a impactar con la Tierra, y entonces digamos que estamos, en la novela se están viviendo como los últimos momentos de la humanidad, ¿no? Qué padre, que no ya está, nos motivaba a leer. que no está tan lejos de lo que estamos viviendo, ¿no? De que dicen, en 30 años, bueno, ya bajaron, ahora dicen que en 20 años, si seguimos igual con todo haciendo lo que estamos haciendo como seres humanos, y el cambio climático y todo eso, pues que en 20 años ya va a desaparecer la Tierra, ¿no? Bueno, no la Tierra va a seguir, pero nosotros, ¿no? Y pues a lo mejor ni estamos haciendo nada realmente, o sea, y bueno, la novela está dentro de este marco, y tiene un final que sí es así, ciencia ficción total, que no te lo va a contar ni se lo va a contar a la gente, para que vayan y compren el libro y lo lean, ¿no? Y hablando de eso, ¿en dónde podemos conseguir los libros? Pues en las librerías de cualquier librería. No hay pretexto. Sí, no. En la de su preferencia, exacto, ahí está. Y hay también ebooks, ¿no? O sea, el también libro, virtual. También virtual. El primer libro es de Almadía, ¿no?
Editorial Almadía, y lo he visto en muchas librerías ahora. Estos son Ahí de está. Planeta, bueno, Seix Barral, y este otro, el de Tusquets, también Tusquets pertenece al grupo Planeta, y este Cuba Stone es me invitaron, bueno, un día llegaron, me hablaron, mi manager me dijo, oye, te están buscando de Planeta, que si quieres ir a ver a los Rolling Stones a Cuba. Y yo dije, claro que sí, o Pero sea, por supuesto. por supuesto que sí. Y dice, no, es que tienen un proyecto, mandar a un escritor peruano y a uno argentino, y están buscando a alguien que vaya de México, y entonces ya le han preguntado a varios escritores y no pueden, pero están pensando en ti, y entonces yo dije, aquí estoy, ¿no? Entonces ¡Qué nada más maravilla! lo que tenía yo que revisar era que no tuviera una tocada en ese momento. Las fechas. Exacto, las fechas, y por suerte, ¿no? Y entonces me fui, pero ahí sí no me dieron pase de backstage, no me dieron nada, o sea, iba yo como público tal cual, ¿no? Y entonces de lo que se trataba era estar en el concierto, hacer una crónica, mandarla y se publicó, ¿no? Pues, comparto pues, la autoría del libro con estos otros escritores, Jeremías Gamboa, que lo conocí después en una feria del libro peruano. Ahí me pusieron Joselo nada más, ¿no? Y Javier Sinay, que es argentino, y que es como entre periodista y también escritor de ficción y así. Y los he ido conociendo, los fui conociendo después, ¿no? Y pues me encantan los Rolling Stones, ¿no? Claro. Ahora que murió Charlie Watts, yo lloré, y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando por alguien que no conozco, ¿no? Y alguien me decía, ¿cómo que no lo conoces? Pues toda tu vida, sí, desde los 15, 14 años, pues yo estoy yendo a los Rolling Stones, o sea, Claro, y son claro. la banda de rock, ¿no? Sí, que ha marcado generación tras generación y trascendieron. Pero... Exacto, y entonces, pues así ha ido como poco a poco mi carrera de escritor, como casi sin planearla mucho, han ido surgiendo estas ideas de ir escribiendo, ¿no? Justamente esa manera de poder enlazar y poder hacer todo al mismo tiempo, justamente lo que decías al inicio, que si quieres hacer algo, si quieres hacer lo otro, hazlo. Y solito se van dando las cosas. Entonces puedes compaginar ser escritor, músico, compositor, productor, productor discográfico también, diseñador. Qué maravilla que has podido lograr y compaginar todo esto y se ha ido dando. Y justamente por eso me gustaría saber qué mensaje le podrías dar a todos los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional y a toda la comunidad que nos está viendo a través de la feria virtual. ¿Qué mensaje nos podrías dar acerca de las actividades culturales en general y tanto artísticas para que los jóvenes se puedan participar, que puedan acercarse más a esta cultura, acercarse sobre todo a los libros, que es la base de la educación? Claro, pues sí, es que cuando la gente menciona la palabra literatura o la palabra cultura, ¿no? Como que hay un rechazo inmediato a eso, porque es así como, no, eso debe ser para gente que le gusta pensar, y pensar pues es aburrido, o es o no le voy a entender, ¿no? Pérdida de tiempo Pero muchas veces. Yo creo que estas nuevas generaciones, sobre todo, ya no... Mira, con el blog, ¿no? Que yo escribía un cuento semanal, a mí me dijeron, dice, no, es que la gente en internet no lee más de no sé cuántos caracteres. O sea, si escribes algo muy largo, la gente no se va como a interesar, como que pierden el interés. Hay como un nivel de poca atención, ¿no? Pero escribí yo un cuento como de 30 cuartillas, y hubo gente que me escribía y me decía, jamás había leído un cuento, pero
pero está muy divertido lo que escribes, y me terminé el cuento sin darme cuenta de que era largo o corto y tal, ¿no? Entonces, hay como una idea también sobre la lectura y sobre todo eso, que es aburrida y que no divierte. Y la verdad, o sea, yo sí leo para divertirme, o sea, sí, tal cual. O sea, claro, viene el conocimiento viene como atrás, ¿no? De una manera que sí a mí me sorprende cómo llega, ¿no? Entonces, para mí, si yo pienso en cultura, lo que quiero pensar es en algo divertido, algo que me prenda, que me divierta, ¿no? Y pues la cultura pues, el rock es cultura, ¿no? El reggaetón es cultura, aunque la gente diga que no, viene de una cultura urbana, real, de la calle, y que tiene su valor, ¿no? O toda la cultura callejera, urbana, de grafitis, hay grandes artistas ahí, ¿no? Para mí eso es la cultura, o sea, no es tanto como un museo o una biblioteca o tal, que sí lo es, ¿no? Y que en algún momento tienes que acceder a eso para tener más conocimiento. Pero ponerte a dibujar tú solito cualquier cosa, para mí ya es cultura, ¿no? Entonces, y sobre todo que con estas expresiones artísticas también resolvemos mucho de nuestra alma, ¿no? O sea, y entonces a lo mejor escribir, dibujar, cantar o tocar un instrumento puede ser al mismo tiempo que divertido, también poder sacar cosas que de otra manera no lo puedes hacer, ¿no? Es una forma de expresión. Es una forma, sí, y arte. expresando curas cosas, ¿no? O sea, porque si te quedas callado, te puedes enfermar. O sea, si traes algo, si traes una rabia adentro de ti y que no la digas, te enfermas. O sea, esto es real. O sea, sí. Esto es real. Entonces, habemos gente que no podemos expresarlo así verbalmente, pues nos ponemos a escribir. Yo me pongo a escribir o me pongo a tocar la guitarra y sacarlo. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? O sea, la gente de aquí del Poli o la gente de todo el mundo, o sea, sí, buscar una actividad que te interese y que te haga ser feliz, ¿no? O sea, pero no nada más los libros, ¿no? O sea, porque yo veo que hay gente que anda en patineta que es muy feliz. Pues está bien, ¿no? O jugar FIFA, o sea, yo tampoco soy así que diga satanizar todos los gadgets o las computadoras, o decir, no, es que los niños no pueden estar pegados a las pantallas. Pues bueno, ahora resulta que sí estuvo bien, porque con esta pandemia, si no hubiéramos tenido estas pantallas que toda la gente odiaba o que los papás decían, es que mi hijo está pegado al celular, pues bueno, también es una forma de aprender, ¿no? Sí, hay cosas que tiene uno que ir como tal vez decidiendo qué te hace bien y qué te hace mal y tal, pero sí, hasta andar en patineta, jugar fútbol, te puede hacer, eso es cultura, para mí es cultura, ¿no? O sea, es algo que te interese. Yo, por ejemplo, no sé nada de fútbol, no sé nada, o sea, pero tengo amigos que saben así de todos los jugadores, no de esta época, sino de todas las épocas. Pues es lo mismo que interesarse por la música y el rock, ¿no? O sea, es como yo que me sé los nombres de muchos, de los integrantes de muchos grupos, ¿no? Entonces, creo que hemos utilizado estas palabras de cultura o literatura o arte de una manera que a veces le da miedo a la juventud, ¿no? A los más chicos, ¿no? No, el chiste es pues hacer lo que tú quieras, ¿no? Te digo, yo vengo no soy punk, pues ni se me ve punk, y ya estoy, bueno, o sea, también el punk no es nada más como de vestirse, sino es una filosofía de hacer las cosas que nadie te está pidiendo. Para mí es eso, o sea, el rock
es hacer algo que nadie espera de ti y que nadie te está pidiendo, y que tú lo haces del corazón y que de alguna manera te sana y te hace estar más feliz. Porque yo creo que esto el rollo de venimos al mundo, al Valle de Lágrimas, pues no, o sea, yo lo que quiero es ser feliz, o sea, y pues busco la manera de ser feliz de la manera que sea, o sea, es así como si no, ¿a qué venimos, no? Exacto. ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos vivos? Pues hay que sacarle provecho a esto, ¿no? En lo que sea que te quieras dedicar, en lo que sea, enfócate Ajá, y enfócate. eso es lo que te va a hacer feliz. Exacto, es lo que te va a hacer feliz, ¿no? Y más allá de lo que te digan, o este temor al qué dirán, ¿no? Pues como estos memes, ¿no? Así pues me encantan los memes, amo los memes, así. O sea, se me hace como un medio fuertísimo, porque con una imagen y una palabra te pueden hacer reír o te pueden hacer llorar o reflexionar algo, ¿no? Claro. Los buenos memes son esos que antes de verlo eras una persona y luego después de verlo es otra, porque sí te cuestiona, ¿no? Te puede Entonces, cambiar, te pueden cambiar la forma de ver algún tema, ¿no? Sí, o sea, y entonces esto de te van a criticar por cualquier cosa, entonces tú haz tal cosa, ¿no? Hay muchos memes así, ¿no? Mensaje, y te me van a encantan. criticar por cualquier cosa. Tú Hazlo. hazlo. Sí, entonces, sí, la verdad es que es así, ¿no? Ya estuve viendo el último libro que sacaste. Está increíble, La niña aburrida. Ajá. Ya lo estuve hojeando. Por favor, necesito que nos platiques un poco de este libro, porque está padrísimo. Sí, mira, este libro, bueno, como muchas cosas en mi vida, yo no, como que ni siquiera pensaba que yo iba a escribir un libro infantil, ¿no? Eh, pero bueno, como comenté hace rato, tengo 2 hijas, y cuando eran más pequeñas, yo les contaba un cuento en la noche, ¿no? Entonces les preguntaba, ¿quieren que les lea un cuento o que lo invente, ¿no? Entonces yo siempre decía, ojalá que me pidan que les lea, porque inventarlo, pues te tienes que poner ahí como a pues, inventar algo, ¿no? Y entonces siempre para inventar el cuento utilizaba alguna cosa que les hubiera sucedido a ellas en la escuela o en la casa, ¿no? O sea, si se habían caído y se raspado una rodilla o si les picó una abeja, ¿no? Entonces decía, bueno, entonces a esta niña le picó una abeja y ahí empezaba como a inventar cosas, ¿no? Entonces, esa noche lo que había pasado en la tarde era que mi hija más pequeña, Úrsula, se acercó a mí y me dijo, ay papá, quiero jugar y mi hermana no quiere jugar conmigo, ¿no? Y le digo, bueno, pues yo estoy trabajando, ¿no? Estoy haciendo cosas, ¿no? Entonces le dije, pues, le digo, pues juega sola, ¿no? Y ella me dijo, no, es que yo no sé jugar sola y no me gusta, yo necesito compañía, ¿no? Así. Tenía 6 años, creo, una cosa así, ¿no? Entonces yo de broma le dije, pues ve al espejo, ¿no? Ve al espejo y juega Con lo que encuentres con ahí. con el reflejo y ya estás con alguien, compañía, ¿no? Y entonces mi hija nada más así, ay, se enojó y dijo, ay papá, no sé qué, ¿no? No sé cuántos años tenía, 5, no, la verdad no me acuerdo, pero yo me reí, ya se rió y se fue, ¿no? Entonces ese pequeño anécdota, ese pequeño momento lo utilicé en la noche, entonces dije, no, pues había una niña que fue con su papá y su papá le dijo que fuera con el espejo y de repente cuando estaba enfrente del espejo, el reflejo salió del tal, ¿no? Y entonces la niña se puso a jugar con la niña del espejo que estaba ya afuera y después poco a poco empezaron a salir más niñas del espejo, ¿no? Y entonces luego ya era todo un caos en la casa, las niñas rompiendo cosas, dibujando en las paredes y tal, y entonces la niña aburrida dice, no, pues ya no quiero que esto pase, ¿no? Y
todo esto yo lo estaba contando en la noche, así con mis hijas. ¿El cuento antes de dormir? Sí, el cuento antes de dormir, y sí me iba ocurriendo, entonces yo decía, sí, entonces las niñas estaban haciendo esto, haciendo un desmadre y tal, y no sé qué y tal. Y de repente su hermana más grande le dijo, oye, no, pues para porque la niña ya dice, no, ya quiero que se vayan, pero ¿cómo hago que se vayan? No se quieren ir, ¿no? Las niñas, todas estas niñas del espejo, que son ella misma, ¿no? Entonces la hermana le dice, no, pues vas a tener que aprender a jugar sola, ¿no? Y entonces no, la niña se pone entonces a armar un rompecabezas o a dibujar un mandala, y luego se pone a leer un cuento y se empieza a imaginar ella cómo está, y poco a poco las niñas del espejo van desapareciendo, ¿no? Entonces, cuando terminé, y luego pasa otra cosa ahí que no te voy a contar para que sea como también sí, no el final. Okay. Y entonces terminé de contarles el cuento y dije, esto está bueno, ¿no? Y a ellas les gustó, a mí me gustó, y dije, no, pues lo voy a anotar, lo voy a escribir, para que no se me olvide, y algo voy a hacer con esto. No sé qué, pero voy a hacer algo. Y un día fuimos a tocar a Lima, Perú, y cuando llegamos, en el aeropuerto había muchos fans para recibirnos, ¿no? Fans de Café Tacuba. Y entre ellos, a mí de repente pues nos llevan fotos o libros, o nos piden que nos tomemos fotos con ellos, pero también nos llevan muchos regalos, ¿no? En algunos lugares sucede más que en otros, ¿no? Y entonces a mí de repente me llegó un dibujo en donde a cada uno de nosotros nos regalaron un dibujo, ¿no? En donde nos representaban a cada quien. Entonces a mí me pusieron como oso, ¿no? Como un oso. Hay gente que me dice oso, ¿no? Y entonces estaba yo así como un oso de lentes en un sillón leyendo un libro, ¿no? Y con una guitarra acá y tal. Y había varios elementos ahí en mi dibujo, que yo creo que resultó que era de Nori Kobayashi, que es una peruana, pero que tiene ascendencia japonesa, porque bueno, en Perú hay muchos japoneses, ¿no? Y la comida peruana viene de ahí, de esta combinación de elementos, sí, de Japón, orientales, con cosas de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, cuando yo vi mi dibujo, me enamoré del dibujo y dije, yo tengo que hacer algo con esta chava, ¿no? Busqué, la contacté, le escribí, le digo, oye, me encanta, soy fan de tus dibujos, quiero hacer algo contigo, y no me creyó para nada. No eres tú. Porque no eres tú, no, porque es muy fan de Café Tacuba, sí, pero muy, muy fan, ¿no? Así, súper fan. Entonces yo le decía, así soy, o sea, pues bueno, tienes que tener fe, o sea, como... Mutuamente fan, existe también eso. Exacto. Entonces le digo, quiero hacer algo contigo, tengo una historia que escribí hace tiempo y que quedaré muy bien para hacer un álbum ilustrado, ¿no? Y le dije, te lo mando y tú empiezas a trabajar. Yo tengo una idea de cómo, como las páginas y tal, pero te dejo que tú lo hagas, ¿no? Y entonces poco a poco me mandaba bocetos y cosas así, y yo no le dije nunca ni cómo era el papá, ni las niñas, ni nada, ¿no? Pero de repente cuando vi así los primeros dibujos, vi que el papá tenía patillas y lentes, y le digo, oye, pues creo que soy yo, ¿no? Así como me dibujaste a mí, le digo, y también mi hija como que se parece, porque sale mi esposa, ¿no? Lumi, bueno, o sea, digo, también se parece a Lumi, la hermana. Y la hermana. Sí. Y le digo, oye, pues somos nosotros, es mi familia, ¿no? Y le digo, ¿cómo le hiciste? Pues si no los conoces, tú vives en Perú y nunca los has visto. Dice, no, pues los googleé a todos, así como, y aparecían ahí, claro, como las niñas. Y así estaban mis hijas, es rarísimo. O sea, una con el pelo lacio, otra con el flequito. Es así, tal cual, es mi familia. Entonces, fue algo que yo pues no le dije, ¿no?
pero lo veo como una especie de regalo de Nori, ¿no? Claro, qué maravilla. Y esto es como una especie de álbum familiar, ¿no? Es como de estos antiguos, de esos cuando todavía las fotos se imprimían. Se imprimían. Exacto, y los Está ponías en un hermoso. álbum, y pues es como un retrato de un momento de mi familia, ¿no? Y le ha ido muy bien, creo que es el libro que mejor le ha ido de todos, ¿eh? La Porque verdad es que, ¿sabes? Yo ya lo empecé a leer. Es cortititito y vale muchísimo la pena. Está hermoso. Sí, es para toda la familia, adultos, niños. sí, Súper recomendado. Y la ilustración es maravillosa. sí, no, Nori es buenísima. Y pasó algo, y este libro lo hicimos hace varios años, pero como que no había salido, no había encontrado como la editorial, y al final Planeta Junior dijo, no, pues sí lo queremos sacar. Llega la pandemia, se atrasa un poco y salió como a finales del 2020, ¿no? Y la gente cuando empezó a leerlo me decía, oye, qué buen libro de la pandemia estás escribiste. Y yo, no, pues lo escribí hace mucho, ¿no? Dice, pero es que ahorita, pues mis hijos mis hijas, hijos están aburridos y no saben qué hacer, y este libro como que de alguna manera resuelve esto, ¿no? Y yo pensé, claro, el universo se hizo todo para que saliera en el momento justo, ¿no? Preciso. Y eso es lo que, así creo yo las cosas, ¿no? Y es la suma de dos talentosos y fans al mismo tiempo mutuamente. Qué maravilla. Muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Oye, pues volviendo a la música, que estamos nosotros también conmemorando los 50 años de Avándaro, Ajá. ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué significa para ti? Pues mira, ¿qué tendría yo? ¿Fue en el 68? No, fue después, 70, fue en el 70 creo. Pues digo, yo estaba bien chiquito, pues tenía 3 años creo, ¿no? O sea, yo nací en el 67 y vivía en Minatitlán, Veracruz, pero sí había como toda esta onda de los hippies, ¿no? Y sí supe que después que hubo este festival y que a partir de este festival pues hubo toda una represión y dejaron de existir los conciertos masivos en México, y por eso todo se fue como al hoyo funky, ¿no? Y los grupos estaban como más en la clandestinidad y tal, ¿no? Y entonces, pues sí, pues es nuestro Woodstock mexicano, ¿no? En donde tocaron todas las bandas mexicanas del momento, muchas de ellas cantaban en inglés, otros sí en español, y era ahí como una combinación, pero sí lo más importante de esto es que se juntaron todos estos jóvenes y llegaron, se suponía que era unas carreras, ¿no?, de autos, y que el concierto era algo como alterno, o sea, como algo, no era lo principal, ¿no? No. Por eso se llamaba Rock y Ruedas, ¿no? Yo pensé, ruedas y rock sería como pero creo que ya ni hubo carreras ni Ya nada, no. entonces todo era la música. Entonces, es lo que yo digo, la música es muy importante, la música es importantísima y convoca masas, ¿no? Y entonces, claro, pues al gobierno le dio miedo esto, dijo, no, pues esto puede generar toda el gobierno, pues que era el PRI, ¿no?, que estaba ahí, llevaba ya quién sabe cuántos años en el gobierno y que todavía seguía, pues les dio miedo la idea de que los jóvenes se pudieran juntar y que algo pudiera como algo que atentaba contra el gobierno podía suceder, ¿no? Pues el rock es eso, ¿no? El rock es eso, el conectar a la gente, conectar al público, conectarnos, ¿no?, entre tanto los músicos con la escucha y tal. Y sí, a lo mejor se podrían hacer muchas cosas en términos políticos o sociales y tal, pero lo primero que a mí me surge es que nos gusta la música y lo que queremos es estar ahí juntos, porque
y eso es lo que más me trauma de la pandemia, ¿no? O sea, que no podemos estar en estos conciertos masivos y estar al lado de un desconocido, Claro. pero que te hace, o sea, tanto tú como ese desconocido están en el concierto porque les gusta esa banda, ¿no? Y pueden sentir lo Y mismo, pueden se sentir lo mismo. identifican, Entonces tú claro. volteas a ver a alguien y dices, claro, este Y es, están contentos estamos, de ver por fin y este es como yo, ¿no? Claro. Y hay como esa hermandad que se da. Y yo creo que eso es lo más importante de Avándaro y de los festivales, ¿no? El poder conectar con un montón de gente por el simple hecho de la música, ¿no? Del amor a la música. Ya todo lo demás se me hace a mí como consecuencia de otras cosas, ¿no? O sea, pero lo importante para mí es este asunto del amor a la música, ¿no? Y para mí Avándaro significa eso, más que cualquier cosa que digan alrededor, ¿no? O sea, qué maravilla que la gente que pudo ir y vivirlo y conectar y decir, pues estamos vivos y estamos aquí, esta es nuestra generación y este es nuestro amor, ¿no? Y pues sí, era todo amor y paz, o sea, en realidad era así, ¿no? Platícanos, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué nos puedes contar de lo que sigue para Café Tacuba? Pues mira, pues sobre todo ahora tenemos una gira en Estados Unidos, que es donde ya está como más permitido los conciertos y todo. Tenemos una gira en noviembre. Nosotros cada año siempre hacemos una gira de un mes o de 2 meses en Estados Unidos, porque hay mucha población latina y también muchos norteamericanos van a nuestros conciertos. Y esta vez vamos a hacer como unas 17 fechas en un mes, ¿no? Y será como la primera gira que tengamos en año y medio, pues de lo que lleva la pandemia o más. Pero es ahora en Estados Unidos. Esperamos que eso empiece ya como a poder suceder pues acá, ¿no? Claro. En nuestra tierra, ¿no? Que ya Pero los bueno, extrañamos mucho. nosotros felices de poder ir a tocar de todo corazón y también a ganar un poquito de dinero, porque pues no solo, Claro. así que no solo de aplauso vive el músico, Sí, ¿no? totalmente. Y no nada más los músicos, sino todos los que estamos alrededor, Toda la la producción. gente del staff, los managers, o sea, hay toda una cantidad de gente alrededor de nosotros. Pues sí, la gente nos ve a nosotros 4 ahí en el escenario con músicos invitados, ¿no? Pero somos 4, pero atrás de nosotros hay un montón de gente conectando cosas, cargando. Es toda una industria que sí se fue para abajo y que pues la estamos sufriendo, ¿no? Yo por suerte sí soy ahorrador, no soy rockstar de comprarme coches o cosas así, Excentricidades. o sea, o meterme o drogarme, ¿no? Pues no, es así como yo ahorro. Lo más caro que compro creo que son libros, o sea, es así como... Entonces sí tengo cosas ahorradas, pero sé que hay muchos músicos y mucha gente pues que no está como en mi misma situación y que pues sí necesitamos regresar a trabajar. Tanto alimentar el cuerpo, o sea, alimentar el cuerpo Claro. de real así con comida, pero también con del alma. el alma, ¿no? Alimentar el Exacto. alma, porque sí, la música es eso, es un alimento para el alma. Pues yo creo que todos ya estamos ávidos de tener otra vez música en vivo. Y estamos nosotros muy, muy agradecidos de haberte tenido en Gracias. esta feria virtual y nos despedimos con Joselo. Muchas gracias por estar aquí, Joselo. No, muchas gracias por la invitación y ojalá que, bueno, en este momento pues es virtual, pero cuando ya se abra lo presencial, yo con gusto regreso acá a la Feria del Libro a presentar algún otro libro que tenga por ahí. Claro Siempre que estoy sí, seguro. escribiendo, pero el asunto es quién sabe cuándo publico, ¿no? Pero yo seguiré publicando, seguiré en Café Tacuba, tocando, componiendo canciones y pues presentando lo que, pues sí, compartiendo lo que soy, ¿no? Lo que eres. Muchas gracias Gracias por a todo. ti, gracias a ti y al público.